Retrato de Hernán Cortés. López de Gomara, clérigo, historiador y capellán de Cortés, hace este retrato del conquistador. Era Fernando Cortés de buena estatura, rehecho y de gran pecho, el color ceniciento, la barba clara y el cabello largo. Tenía gran fuerza, mucho ánimo, destreza en las armas, fue travieso cuando muchacho y cuando hombre fue asentado. Y así tuvo en la guerra buen lugar y en la paz fue alcalde de Santiago de Barucoa, que era y es la mayor de la ciudad entre vecinos. Allí cobró reputación para lo que después fue muy dado a mujeres y dioses siempre. Lo mismo al juego y jugaba a los dados a maravilla. Bien alegremente. Fue muy gran comedor y templado en el beber, teniendo abundancia, pero sabía sufrir el hambre en tiempos de necesidad, según lo mostró en los caminos de las Ipueras y en el mar que llamó de su nombre. Era recio, porfiado y así tuvo más pleitos de los que convenía a su estado. Gastaba liberalísimamente en la guerra, en mujeres, en los amigos y en antojos, mostrando en cambio escasez en algunas cosas, por lo que le llamaban río de avenida. Vestía más pulido que rico y así era hombre limpísimo. Deleitábase de tener mucha casa y familia y mucha plata de servicio y de respeto. Tratábase muy de señor y con tanta gravedad y cordura que no daba pesadumbre ni parecía no. Era devoto, rezador y sabía muchas oraciones de coro. Cortés se amañó para que se concretara el ofrecimiento de Velázquez y para asociarse a la empresa, contribuyendo económicamente a ella. Hábil y con amigos, procuró que los términos de la capitulación firmada con Velázquez justificara su futura conducta, pues es posible que nunca pensara en compartir con este el gobierno de las tierras que se conquistaran. Diego Velázquez se tornó pensativo ante los preparativos de Cortés y las fuerzas que reunía y nació en él la desconfianza. Cortés, por su parte, temiendo verse desposeído del mando de la empresa, apresuró la marcha y partió de Santiago de Cuba el 18 de noviembre de 1518, poniendo rumbo a La Habana, lugar de concentración de los distintos elementos de la expedición. Su buen modo y trato, Bernal decía de él que tenía un mirar algo amoroso. No tardó en conquistarle el apoyo de casi todos los parientes y amigos de Velázquez embarcados en la expedición, de modo que quedaron pocos opositores y a esos los dominó en cuanto llegó a la Nueva España. Cuando zarpó en definitiva el 19 de febrero de 1519 ya estaba realmente sublevado. La empresa era propia y no la compartía con Velázquez. La expedición constaba de 11 navíos, a bordo de los cuales iban 508 soldados, 32 ballesteros, 13 escopeteros y 109 marineros, sin contar unos 200 negros e indios. Las proas se pusieron hacia Yucatán, descubierto en las expediciones precedentes y donde había algunos españoles que vivían entre los indios. Estaba en Cozumel, cuando se aproximó a ellos una canoa con 7 indígenas. Uno de estos les preguntó en buen castellano si eran cristianos y de qué país. Al responderle que eran españoles, tuvo gran alegría. Aquel falso indio era Jerónimo de Aguilar, que volvía a los suyos después de 8 años de cautiverio. Contó que el barco en que iba del Darién a Santo Domingo se estrelló contra los bajos de los Alacranes y que él, junto con otros 17 náufragos, se había salvado en un bote, pero las corrientes los habían llevado a las costas de Yucatán, donde habían sido apresados, corriendo diversos destinos y siendo varios de sus compañeros sacrificados a los dioses. En ese momento solo sobrevivían él y otro español llamado Gonzalo Guerrero, que era cacique de un poblado. Por lo que, al ser requerido por Aguilar, contestó que preferían permanecer al lado de sus mujeres y sus hijos mestizos. Años más tarde fue muerto al frente de sus guerreros, luchando contra los conquistadores. Pero Aguilar, hombre ordenado y humilde, había sido respetado por los caciques, quienes se apresuraron a ponerlo en libertad tanto pronto tuvieron noticias de la llegada de los españoles, y el cautivo les expresó su deseo de reunirse con ellos. Aguilar resultó para Cortés más importante que una gran victoria porque hablaba corrientemente el maya, y desde ese momento pudo contar el conquistador con un intérprete de confianza. La expedición prosiguió su navegación hasta tomar puerto en Tabasco, donde se hizo necesario luchar y de manera enconada en varias ocasiones. Grandes grupos de indios atacaron a los españoles lanzándoles nubes de flechas y tiraderas y poniéndolos en más de un aprieto. Pero Cortés demostró ser buen jefe y con la ayuda del buen filo de las espadas y del asombro que suscitaron los caballos derrotó a los indios. Cortés admitió la paz que vinieron a ofrecerle los caciques, los cuales, al menos en teoría, se convirtieron en vasallos del poderoso y lejano emperador Carlos V.
Para congraciarse con sus vencedores, los indígenas los obsequiaron con mantas, alimentos y otras cosas de escaso valor, pero les dieron también algo que habría de ser de enorme importancia para ellos: 20 días. 20 indias para que les sirvieran, haciéndole el pan de maíz y otros menesteres. 20 indias para que les sirvieran haciéndoles el pan de maíz y otros menesteres. 20 indias para que los sirvieran haciéndoles el pan de maíz y otros menesteres, y que Cortés repartió entre sus jefes. A uno de ellos les correspondió una india que luego conocieron y bautizaron con el nombre de Doña Marina. Es tal vez la primera historia de amores de las muchas que hubo en este ejército conquistador de la Nueva España. Doña Marina no era india maya, sino nacida en la región de Coatzacoalcos, y que por una sórdida historia de sucesión había sido venida a los indios de Tabasco. Para Cortés fue una ayuda providencial, porque la bella joven, además de ser la lengua maya, o de saber la lengua maya, conocía el náhuatl de los aztecas, lo que permitió que el conquistador pudiese disponer a partir de entonces del medio de entenderse con los aztecas, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Cortés hablaba en castellano a Aguilar, quien lo traducía al maya a Doña Marina, y ésta lo vertía al azteca y viceversa. Más adelante las cosas se simplificaron cuando Doña Marina aprendió castellano y Cortés, hombre enamoradizo, tuvo amores con Malitzi, según la llamaron los indios, la Malinche, y hubo de ella al más famoso de sus hijos, don Martín Cortés. La expedición siguió costeando hasta San Juan de Ulúa, ya que en tierras bajo dominio de los aztecas, los españoles desembarcaron e instalaron un campamento en los Arenales, donde recibieron a los primeros enviados de Moctezuma, quien ya conocía la presencia de los navíos en la costa. El emperador mexicano vivía aterrado en su capital, Tenochtitlán, al ver que los fatídicos presagios se cumplían con exactitud impresionante. Era el dios Quetzalcóatl, que representaba o regresaba a recuperar su reino y castigar a los que hacía muchos siglos lo habían expulsado de la tierra. Las visiones que agitaban el sueño del emperador daban una triste confirmación a las noticias que llegaba de la costa, y ya no cabía duda, sus horas estaban contadas, y Moctezuma pareció vencido de antemano. Su último intento para detener lo que consideraba inevitable fue enviar embajadores a Cortés para que con buenas palabras y ricos presentes trataran de disuadirlo de continuar su viaje hacia el Anáhuac. Pues el conquistador insistía tercamente en ir a saludar al emperador azteca, quién sabe por qué, como enviado de un poderoso monarca que reinaba del otro lado del mar. Cuando Cortés adivinó el estado moral de Moctezuma, especuló hábilmente con sus temores. Moctezuma, en tanto, estaba perplejo. No sabía qué hacer con aquellos hombres que no se satisfacían con nada y que insistían en llegar a Tenochtitlán, como ya llamaban a México. En el primer momento, su actitud fue casi de sumisión. Llamó a algunos indios principales y les encargó que fueran a la costa como embajadores, y con prisa les dijo, según Sagún: y no os detengáis, adorad en mi nombre al Dios que viene, y decidle: acá nos manda nuestro siervo Moctezuma, y estas cosas que aquí os traemos os envía, pues habéis venido a vuestra casa que es mismo. Cortés recibió los presentes, a los que correspondió con otros, y ordenó disparar algunos cañones para aterrorizar a los embajadores, a quienes despidió anunciándoles sus propios propósitos de visitar a Moctezuma. El conquistador fundó la Villa Rica de la Veracruz el 22 de abril de 1519 y constituyó el primer cabildo español en tierra mexicana. Este debía servir de base de operaciones y a la vez de instrumento para cortar su dependencia de Velázquez. Cortés, pues, resignó sus poderes de jefe de la expedición y fue nombrado por el cabildo capitán general y justicia mayor de los nuevos dominios. Temerosos de que algunos de sus partidarios fueran a desertar de la expedición, barrenó todas las naves excepto una, con la que envió a Carlos V de relación. Después emprendió la marcha hacia Tenochtitlán, dejando en Veracruz una pequeña guarnición de 150 hombres. Qué mentalidad, ¿no? Destruir las naves para que no se escaparan su ejército, ¿no? Qué confianza tienen su ejército. Los españoles se detuvieron en Zempoala, pueblo totonaca, sometido a los aztecas, cuyo cacique los recibió con agrado, exponiéndoles amargas quejas contra sus opresores. Marcharon después a Yahuistlán, a donde llegaron en el preciso momento en que los recaudadores de tributos de Moctezuma estaban cumpliendo su misión en medio del disgusto de los habitantes, algo así como el SAT o el feriano que cobran a todos.
Cortés ordenó a estos que no pagaran el tributo por ser injusto y los indígenas, al sentirse apoyados, arremetieron contra los recaudadores. Es como si arremetían contra el SAT y contra los que cobran el impuesto predial. Que lo hubieran pasado mal a no ser porque Cortés los capturó metiéndolos en prisión. Se ganó así la confianza de los totonacas, que se convirtieron en aliados suyos. Luego, siguiendo su plan, dejó escapar a los recaudadores precios para que llevaran a su rey noticias de lo ocurrido, es decir, del comienzo del quebrantamiento del poderío azteca. En agosto de 1519, la marcha hacia Tenochtitlán, llevando cargadores y auxiliares indígenas, caminó sin contratiempos hasta llegar a las tierras de Tlaxcala, pueblo que vivía en constante lucha con los aztecas, pero con toda decisión, a pesar de los parlamentos y de las promesas de Cortés, se opuso al paso de los conquistadores. Los tlaxcaltecas lucharon intentando toda clase de suertes, incluso atacando de noche, pero finalmente aceptaron la paz. Como se ha dicho, los tlaxcaltecas odiaban a sus opresores mexicanos. Cortés hábilmente se propuso sacar partido del odio. Cortés se propuso sacar partido del odio que se tenía en aquellos pueblos. Qué raro. Y eso en todas las naciones. Cortés hábilmente se propuso sacar partido del odio que se tenía en aquellos pueblos, como muy bien dice en sus cartas de relación. Utilizó el principio de dividir para triunfar. Cuando se alejó de Tlaxcala rumbo a Tenochtitlán, llevaba como aliados unos 2000 guerreros tlaxcaltecas. Deseoso de vengarse de la opresión de los mexicanos, Moctezuma no atinaba en sus decisiones y los dejó avanzar. Pues algo así como los impuestos que cobran actualmente, ¿no? El impuesto de tenencia, de predial, los impuestos del SAT, etc. Yo por eso a veces pregunto, ¿alguna civilización o grupo humano no ha cobrado impuestos? De Cholula a Tenochtitlán. Así llegaron a Cholula, ciudad que estaba ya en territorio mexicano, donde fueron recibidos con señales de paz. Sin embargo, una circunstancia fortuita les permitió enterarse de que los indios preparaban un ataque sorpresivo. Cortés llamó a los caciques, los encerró y los interrogó mediante tortura. Qué raro. Cuando hubieron manifestado lo que se preparaba, españoles y tlaxcaltecas se apercibieron a la lucha e hicieron en la ciudad un escarmiento típico, qué raro, cuyo rigor mancha la memoria del conquistador, no me diga. Después de esto, nada se opuso ya a su marcha sobre Tenochtitlán. Por fin, desde las alturas, los españoles pudieron contemplar las numerosas poblaciones que se desparramaban en el Anáhuac. Y en medio de las aguas, la ciudad tan deseada, Cortés entró por la calzada de Iztapalapa, y en ella se encontró con Moctezuma, que salió a recibirlo como si realmente siguiera creyendo que era Quetzalcóatl, que había regresado. 8 de noviembre de 1519. Cortés y sus hombres fueron alojados en un palacio suntuoso donde cupieron cómodamente los 400 hombres y los caballos que quedaban. Hubo días de paz, de conversaciones, de visitas y de andar mirando la ciudad asombrosa. Los españoles anduvieron por sus calles observando y haciendo lenguas de tanto orden y riqueza y esplendor. Iniciaron las pláticas y persecuciones para vencer a los indios de lo diabólico de sus ritos. Qué barbaridad, como si no vinieran de Drácula. De sus costumbres nefandas y de la necesidad de colocar una imagen de la Virgen en el templo de Huitzilopochtli, Moctezuma, siempre apocado, aceptó la soberanía de Carlos V y se declaró vasallo atributario suyo. No, para él sí le pagaba tributos, ¿no? Pero los aztecas no pagaban tributo porque es cosa del diablo, ¿no? Cortés sin desenvainar la espada. Por esos días los indios habían dado muerte en Veracruz al alcalde mayor y seis soldados españoles y a muchos indígenas totonacas aliados. Se hacía culpable de este ataque a un jefe azteca llamado Cuauhtémoc. Esto decidió a Cortés, quien no ignoraba el peligro en que él y sus compañeros se hallaban en una ciudad donde había muchos miles de guerreros aztecas. Pensó que teniendo en su poder a Moctezuma podría dominar más fácilmente la situación, por lo que ordenó aprisionarlo, conservándolo como rehén de su seguridad, mientras los grandes guerreros y señores lloraban al ver cómo se derrumbaba la soberbia mexicana. Por el momento, Cortés dominaba la situación, pero sin resolverla. Quiso hacer un escarmiento en previsión de mayores males, y Moctezuma, dócil y acobardado, le entregó a Cuauhtémoc, quien junto con otros indios considerados culpables fue quemado públicamente en una plaza sin haber alboroto alguno. La cólera de Diego de Velázquez, al enterarse de que Cortés operaba por su cuenta, fue grande. Para castigar su osadía, armó una expedición de 1400 hombres que puso al mando de Pánfilo de Narváez, con el encargo de someter a Cortés. El mismo Moctezuma, con la esperanza de que ante el peligro se fueran todos los españoles, informó a su captor del desembarco. Cortés dejó a Pedro de Alvarado en la ciudad con una fuerza de 120 hombres y salió en busca de aquel enemigo inesperado. Antes de enfrentarse con él, envió emisarios al campamento de Narváez
quien, haciendo ostentación de grandes riquezas y ofreciendo fabulosos premios a los oficiales y soldados de su ejército, debilitaron considerablemente la moral de este. Gracias a ello, la escasa fuerza de Cortés atacó sorpresivamente el campamento de Narváez y lo rindió con facilidad el 29 de mayo de 1520, pasándose todos sus hombres, con pocas excepciones, al ejército del vencedor. Sin embargo, las noticias que le llegaron de México no dejaron mucho tiempo a Cortés para saborear la victoria. Los aztecas, sublevados por un atropello del sanguinario Alvarado, quien había pasado a cuchillo a los señores mexicanos que danzaban sin armas, ante la imagen de Tezcatlipoca, hostilizaban el real de los españoles. Cortés regresó a marchas forzadas y entró en una ciudad que parecía despoblada. No bien hubo entrado en sus cuarteles, el ataque se renovó, llovían las flechas, las piedras en los patios de su palacio. Por muchos indios que los españoles mataran, los claros se llenaban enseguida con nuevos guerreros, que luchaban valientemente con gran desprecio de la vida. Cortés quiso aplacar a los mexicanos y ordenó la libertad de Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma, pero este, en vez de apaciguar a los suyos, los incitó a la rebelión. Los aztecas, convencidos de la cobardía de Moctezuma, lo depusieron, eligiendo en su lugar al valiente Cuitláhuac. El jefe español intentó aún aquietarlos, haciendo salir a Moctezuma a la terraza del palacio para pedir a los mexicanos que suspendieran la lucha, pero todo fue en vano, y aunque un rodelero lo protegía con su escudo, una piedra lo golpeó en la cabeza, causándole la muerte.